Hola chiquillos, espero que estén súper bien, que se estén cuidando, tomando los resguardos, que gocen de salud y también su familia. Y desde luego que estén haciendo las tareas. Y de hecho quiero felicitarlos porque la verdad es que han trabajado súper bien, tanto en física como en matemáticas. La gran mayoría ha cumplido sus tareas, así que los quiero felicitar por eso. Primera parte, el principio de relatividad. Hablemos de relatividad. Probablemente cuando escuchamos esta palabra, la primera persona que pensamos es en Albert Einstein y su famosa ecuación E igual mc al cuadrado. Sin embargo, no todos saben que en realidad este principio de relatividad se lo debemos a otra persona mucho anterior, que es, claro que sí, Galileo Galilei. Galileo Galilei es el verdadero padre de la física, él fundó la física. Antes de él no existía la física. Y la relatividad, el principio de relatividad, está presente en las bases mismas de la física. Por lo tanto, no es sorprendente encontrarse con que haya sido Galileo Galilei el que haya encontrado este principio. Les voy a contar entonces cómo Galileo Galilei llegó a este principio y después les voy a contar en realidad de qué se trata la relatividad. Y después finalmente veremos qué tiene que ver Albert Einstein en todo esto. Todo esto se remonta a la antigua discusión sobre si la Tierra se encuentra en el centro del universo o no. Em, por un lado tenemos la postura geocéntrica de Ptolomeo, que asume que la Tierra se encuentra en el centro del universo y todos los planetas, el Sol, las estrellas, etcétera, giran en torno a ella. En cambio tenemos la postura de Copérnico, que sostiene que en realidad la Tierra no está en el centro del universo, sino que gira en torno al Sol. Y este antiguo debate, digamos, se, se fue desarrollando en el tiempo. Y una persona que estuvo muy interesada en este debate fue Galileo Galilei. Y él pensaba que la Tierra estaba girando alrededor del Sol y no en el centro del universo. Ustedes se recordarán del video que yo les mandé de la actividad anterior, en donde ahí les contaba, el video les contaba sobre cómo Galileo mejoró el telescopio y gracias a eso pudo descubrir las fases de Venus, los cráteres de la Luna, las lunas de Júpiter, los anillos de Saturno, etcétera. Y con todas estas observaciones él pudo concluir de que en realidad la Tierra no es un lugar especial en el universo, sino que es un, es un planeta como los demás. Y por lo tanto no tiene por qué estar en el centro, sino que está girando alrededor del Sol como todos los demás. Y esa era básicamente la postura filosófica de Galileo, ¿no? Así que él era del equipo de los heliocentristas. Bueno, hoy en día este debate ya está zanjado, ya tenemos suficiente evidencia para afirmar de que la Tierra no está en el centro del universo. Sin embargo, todavía existen algunos que quieren mantener este debate y quieren afirmar que en realidad la Tierra está en el centro del universo y además es plana. Pero bueno, la verdad es que yo les quiero pedir que por favor no crean esas mentiras porque en realidad no existe ninguna evidencia que apoye esa postura. Por el contrario, todas las evidencias apuntan a que en realidad el modelo heliocéntrico es el correcto. Y es más, el Sol tampoco está en el centro del universo, porque el Sol también se mueve en torno al centro de la galaxia. Y además la galaxia tampoco está en el centro del universo, porque en realidad las galaxias se están alejando unas de otras. De modo que no existe tal cosa como el terraplanismo. Bueno, volvamos a Galileo. Galileo se tomó muy en serio esta discusión sobre el heliocentrismo, no solamente en base a sus evidencias y a sus observaciones, sino que él además mantenía correspondencia con otros científicos, y uno de los más notables fue Johannes Kepler. Johannes Kepler fue el científico que, en base a evidencias directas, pudo demostrar que la Tierra se gira en torno al Sol. Y no solamente gira en torno al Sol, sino que además lo hace en órbitas elípticas. No vamos a conversar aquí sobre las leyes de Kepler, pero sí quería ponerlo en contexto de que, digamos, ellos dos colaboraron en esta investigación y juntos llegaron a las mismas conclusiones. Bueno, más adelante, Isaac Newton se basó en el trabajo de estos dos científicos para formular la teoría de la gravitación universal, que es la que explica cómo la Tierra está girando en torno al Sol y no al centro del universo. Sin embargo, Galileo Galilei tenía fuertes detractores de su postura. Entre los más fuertes o los más insistentes está Cesare Cremini y Lodovico delle Colombe,
que bueno, hoy en día no son tan conocidos porque sus aportes realmente ya quedaron obsoletos. Ellos eran de la postura del geocentrismo, que sostenía que la Tierra estaba al centro del universo. Y ellos daban argumentos en contra de Galileo para tratar de refutar su postura heliocéntrica, tratar de refutar la idea de que el Sol gira en torno, perdón, que la Tierra gira en torno al Sol. Y para ello ellos utilizaron el siguiente argumento. Decían, si la Tierra se moviera y yo soltara una manzana, entonces la manzana caería, pero la Tierra se correría y por lo tanto la manzana no alcanzaría a caer sobre la Tierra. Y por lo tanto, si yo estuviera parado en la Tierra, yo observaría que la manzana se va para atrás. Pero como no observo eso, concluyo que la Tierra no se mueve, tiene que estar fija. Este era el argumento de los detractores de Galileo. Cuando Galileo escuchó estos argumentos debe haber tenido una reacción más o menos así. Porque en realidad Galileo estaba 20.000 pasos más adelante que ellos y se dio cuenta de cuál era el error de este argumento. Para poder demostrar el error de este argumento, él escribió este libro que se conoce como El diálogo de las máximas posturas o algo así, que no recuerdo el nombre. En este texto, él inventa una historia de 3 personajes. Uno de ellos sostiene la postura geocéntrica, el otro sostiene la postura heliocéntrica de Ptolomeo, y de Copérnico, y el tercero es como una especie de mediador entre estas dos discusiones, entre estas dos posturas. Él escribió este texto para poder demostrar lo absurdo que eran los argumentos de sus detractores, pero claramente ellos no estaban preparados para esta discusión porque ellos no lo entendieron. En realidad, esto se vino a entender más adelante, cuando Galileo ya no existía. Y bueno, a Galileo por escribir este texto lo acusaron de hereje, estuvieron a punto de matarlo, lo obligaron a detractarse de su postura y finalmente lo condenaron a la prisión en su casa. Galileo Galilei murió en condiciones bastante tristes. Bueno, veamos cuál era el argumento de Galileo Galilei en este texto. Él decía, bueno, si tú dices que al yo soltar una piedra o una manzana, esta debería irse para atrás si es que la Tierra se mueve, lo mismo debería pasar con un barco que se mueve sobre el mar. Si yo soltara una pelota sobre un barco en movimiento, la pelota debería irse para atrás a medida que el barco avanza, ¿no? Sin embargo, lo que realmente se observa, y eso lo experimentó Galileo e invitó a sus lectores a repetir el experimento, es que si tú sueltas la piedra cae a los pies del mástil, aunque el barco se esté moviendo. Esto es lo que yo les mostré en el video también de la actividad anterior sobre el barco en esta historia de Hipatia, no sé si se acuerdan. Bueno, ese video está fuera de contexto en el sentido de que la historia que relata de Hipatia es mucho anterior a Galileo, pero sí muestra claramente el experimento y por eso se los quise mostrar. Entonces, desde el punto de vista de una persona que está en el barco, la piedra cae directamente sobre el mástil, mientras que desde el punto de vista de una persona que está, digamos, en un muelle, observaría que la pelota se mueve junto con el barco y por eso cae a los pies del mástil. Entonces lo que está pasando es que la piedra no se va para atrás, sino que se mueve junto con el barco. Aquí hay una imagen de su libro que muestra lo que yo les estoy conversando. Yo ya les pedí que leyeran esto, pero bueno, les invito a que lo recapitulen y lo vuelvan a leer si es que quedan algunas dudas. Aquí hay un experimento que muestra una pelotita lanzada hacia arriba desde un carrito. Y ustedes pueden ver cómo la pelotita, a medida que el carrito se mueve, siempre está arriba del carrito. La pelotita se mueve con el carrito, no se queda atrás, como afirmaban los detractores de Galileo. Aquí se ve de nuevo en cámara lenta cómo la pelotita se va moviendo junto con el carrito, trazando una trayectoria curvilínea. Y la pelotita vuelve a caer dentro del mismo cañón donde fue disparada. Entonces, el argumento de Galileo es que si la Tierra se mueve y yo suelto una manzana, la manzana también se mueve con la Tierra y finalmente cae sobre la Tierra y no se va para atrás. Por lo tanto, el argumento de los detractores de Galileo era absurdo y de ninguna manera contradecía la posibilidad de que la Tierra se estuviera moviendo. Pero les repito, estos argumentos no fueron comprendidos por él porque Galileo realmente era un genio adelantado a su época. Así que tuvo que esperar mucho tiempo hasta la llegada de Isaac Newton para que sus ideas recién fueran comprendidas. Galileo Galilei quería demostrar que la Tierra
se movía en torno al Sol y que los argumentos de sus detractores eran inválidos, pero sin querer él demostró la relatividad, él descubrió la relatividad del movimiento, él descubrió que el movimiento es relativo. ¿Qué significa que el movimiento es relativo? Que todo depende del punto de vista del cual se mire. Otra forma de entenderlo es con esta imagen. Aquí tenemos dos personas observando un dibujo que está en el piso. El de la izquierda afirma que es un 6 y el de la derecha afirma que es un 9. ¿Cuál de los dos está en lo correcto? La verdad de las cosas es que cada uno tiene razón desde su propio punto de vista, pero no existe una verdad absoluta en este respecto. La idea entonces de Galileo es que la afirmación de que un cuerpo se mueve o está en reposo no es una afirmación absoluta, sino que en realidad es relativa, depende de quién lo observe y de cómo lo observe. Por ejemplo, la persona que se encuentra en el barco va a afirmar que la pelotita cae verticalmente hacia abajo, mientras que la persona que está en el muelle va a afirmar que la pelotita se mueve en una trayectoria curvilínea siguiendo el barco. Así que el movimiento en este caso va a depender del observador. Esa básicamente es la idea del principio de relatividad. Entonces les repito, Galileo descubrió sin querer este principio tratando de demostrar que la Tierra sí se puede mover alrededor del Sol. Y básicamente lo que esconde este principio es que no podemos determinar el estado de movimiento de la Tierra solamente haciendo experimentos sobre la Tierra. Es decir, si yo lanzo una manzana hacia arriba o qué sé yo, hacia abajo, el experimento de la manzana no es capaz de revelarme si la Tierra está en movimiento o está inmóvil. Por lo tanto necesito basarme en otras evidencias, como en este caso las que usó Galileo y posteriormente, bueno, Kepler y también Newton. Entonces esa básicamente es la idea del principio de relatividad. Pero quiero ahondar un poco más en este concepto de relatividad. Relatividad o relativo viene de relación. Así que cuando hablamos de relatividad, estamos hablando de algo que es una afirmación o una verdad que es válida cuando se relaciona con algo. Yo puedo decir, por ejemplo, que esto es un 6 si lo relaciono con la persona de la izquierda, pero es un 9 si lo relaciono con la persona de la derecha. Por lo tanto, el número que está escrito ahí es relativo. Depende de con quién lo relaciona. Veámoslo de otro punto de vista. Pensemos en este concepto, grande y pequeño. Yo voy a preguntar, ¿este ratoncito es grande o pequeño? Probablemente tú podrías tender a responder que es pequeño. Pero la verdad es que depende. Depende de con qué lo compara. Es relativo. Por ejemplo, si lo comparo con una hormiga, el ratoncito es grande. O por ejemplo un elefante. ¿Es grande o es pequeño? Quizás podríamos pensar que es grande, pero si lo comparo con una ballena, es pequeño. Por lo tanto, afirmar que un animalito es grande o es pequeño también es relativo, porque depende de con qué lo estoy comparando. Entonces esa es la idea, el espíritu detrás del concepto del principio de relatividad, que se lo debemos a Galileo y no a Einstein, sino que Einstein, al final de esta clase voy a explicar qué tiene que ver Einstein con todo esto. Entonces aquí por ejemplo tenemos esta imagen de una persona que está en el tren mirando por la ventana y uno se pregunta, bueno, ¿quién se mueve? ¿La persona en el tren o los cerritos que están al lado? Y la respuesta es que es relativo, depende de quién lo observa. En este caso, desde el punto de vista del fotógrafo, o mejor dicho, del camarógrafo que observa a la persona, o sea, desde nuestro punto de vista, la persona está inmóvil y los cerritos de al lado son los que se están moviendo. Sin embargo, si hubiera una persona que está parada al lado, pues esa persona afirmaría que en realidad es el tren el que se mueve. Por lo tanto, el movimiento es relativo. Segunda parte, ley de composición de velocidades. Esta parte, aquí voy a introducir algunos conceptos importantes, entonces necesito que pongan mucha atención y por favor tomen apuntes de lo que vamos a ver a continuación en su cuaderno. Así que pausa el video, busca tu cuaderno y luego lo vuelves a reproducir. Ley de composición de velocidades. Primero que todo, imaginemos un vaquero que se encuentra aquí y que dispara una bala que sale con una velocidad v. Con una cierta velocidad sale disparada la bala. Ahora imagínate ese mismo vaquero está en realidad es otro vaquero, le vamos a llamar el vaquero B, pero que tiene la misma pistola y este está parado sobre el tren que se mueve a una velocidad v mayúscula. El tren se mueve junto con el vaquero. Si el vaquero dispara la bala mientras el tren se mueve,
observaríamos que esta bala sale disparada con una velocidad v chica más v grande, observada por el vaquero que se encuentra aquí abajo, el que está parado en reposo con respecto del suelo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como tanto el vaquero como la pistola y la bala se mueven con el tren, esta al ser disparada suma su velocidad de disparo a la velocidad del tren. Esta superposición o suma de velocidades es lo que se conoce como ley de composición de velocidades. Veámoslo con una animación. Tenemos al vaquero A que dispara su pistola parado en la tierra y el vaquero B que dispara su pistola parado en el tren que está en movimiento. Entonces, cuando ambos disparan su pistola, obviamente la bala del vaquero B va más rápido porque se mueve junto con el tren. Lo anterior es visto desde el punto de vista de A. ¿Cómo se ve desde el punto de vista de B? Desde el punto de vista de B es el vaquero A el que se mueve para atrás y por ende su bala se ve se ve más lenta porque se mueve junto con el vaquero A. Entonces, la situación no es la misma desde cada uno de los puntos de vista porque depende del observador. Entonces el movimiento es relativo. Aquí, por ejemplo, se muestra un experimento en donde lanzan una pelota desde un cañón en un auto en movimiento y la lanzan con una velocidad que es igual a la velocidad del vehículo pero en dirección contraria. Entonces ustedes pueden ver cómo se superponen estas velocidades haciendo que la pelota finalmente quede en reposo. Es como que se queda ahí quietita, ¿se dan cuenta? La ley de composición de velocidades se puede enunciar de la siguiente manera. Primero vamos a considerar que tenemos dos observadores, el observador A, que es este vaquero que está parado en el suelo, y el observador B, que es el que está parado en el tren, que se encuentra en movimiento a una velocidad v sub va con respecto del observador A. ¿Qué significa esto? Significa que esta es la velocidad del observador B vista por el observador A. Cuando colocamos estas dos letritas aquí, me está diciendo que es la velocidad con la cual el observador B se mueve respecto del observador A. Esa es la velocidad del tren, en este caso. Entonces supongamos que el vaquero dispara una bala y él mide que esta lleva una velocidad que vamos a llamar v sub b. O sea, la velocidad observada por el vaquero B. Y el vaquero que se encuentra en el suelo, que observa que el tren además se está moviendo con esta velocidad, va a decir que la bala se mueve con una velocidad diferente, en general diferente, que se va a llamar v sub a, y que significa la velocidad de la bala vista por el observador A. Y la ley de composición de velocidades escribe simplemente que la velocidad de la bala observada por el vaquero A es igual a la velocidad de la bala observada por el vaquero B más la velocidad del vaquero B visto por el vaquero A. En otras palabras, lo único que me está diciendo es que la velocidad de la bala que observa el vaquero el vaquero B, se suma a la velocidad del tren, que es la velocidad con la cual el vaquero A lo ve moverse. Este término que está aquí, la velocidad v sub va, que es la velocidad con que el vaquero A observa al vaquero B, se conoce como la velocidad relativa. Vamos a ver ejemplos para que se entienda con un poco más de claridad, pero antes tenemos que explicar cómo se suman las velocidades, porque el principio de superposición de velocidades suma velocidades, entonces tenemos que saber cómo se hace eso. El principio de superposición de velocidades dice que la velocidad de la bala vista por el vaquero A es igual a la velocidad de la bala vista por el vaquero B más la velocidad con la cual el vaquero B se mueve respecto del vaquero A. ¿Cómo se suman velocidades? Para sumar velocidades se coloca un vector, o sea una flecha, que representa la velocidad a continuación del otro. Entonces, esa es la velocidad la que quiero sumar, ¿no? La velocidad del vaquero B, perdón, de la bala vista por el vaquero B. Y a continuación, inmediatamente a continuación, dibujo la velocidad v sub a, que es la velocidad con que el vaquero B se mueve respecto del vaquero A, que es el término que está acá, que son los que quiero sumar. Así que para sumarlos los coloco uno a continuación del otro y luego la suma de estos dos corresponde al vector que va desde la cola del primero hasta la punta del segundo. Por lo tanto, este vector, esta velocidad v sub a simplemente es el vector o flecha que va de la cola del primero a la punta del segundo. Y así sencillamente se suman las velocidades. Veámoslos con un ejemplo para que sea quizás más fácil de entender. Dice aquí que un bote navega río abajo
a una velocidad de 7 metros por segundo respecto del agua. Si el agua fluye a una velocidad de 3 metros por segundo respecto de la ribera, ¿a qué velocidad se mueve el bote respecto de la ribera? Lo primero que tenemos que hacer aquí es reconocer quiénes son nuestros observadores A y B. Entonces, vamos a decir que nuestro observador A es una persona que se encuentra parada en la ribera, ¿no? La persona que está en la ribera, esa va a ser nuestra persona A. Y la persona B, o el observador B, va a ser una persona o un patito que está en el río, que se mueve con el río. Y el objeto que estamos observando es el bote. Entonces, veámoslo con un dibujo para que se vea más claro. Aquí tenemos una persona en la ribera, que va a ser nuestro observador A, y aquí está nuestro bote. El bote se mueve a una velocidad de 7 metros por segundo, visto desde el punto de vista del río, desde un observador que va junto con el río. Y el río se mueve a una velocidad de 3 metros por segundo respecto de la ribera, o sea, de este observador que está aquí. Así que, ¿con qué velocidad observa esta persona que se mueve el bote? Pues tendremos que sumar la velocidad del bote con respecto del río más la velocidad del río con respecto de la ribera. Los colocamos uno a continuación del otro y sencillamente la suma va a ser el vector que va desde la cola del primero a la punta del segundo. Si este mide 7 y este mide 3, naturalmente la suma de ellos dos en este caso va a ser 7 más 3 metros por segundo, que es 10 metros por segundo. En este caso la respuesta es que la velocidad del bote respecto de alguien en la ribera es de 10 metros por segundo río abajo. Es decir, hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón, en la misma dirección que el río. Veamos otro ejemplo, parecido al anterior pero con una pequeña diferencia. Un bote navega río arriba, o sea, ahora está contra la corriente, a una velocidad de 7 metros por segundo respecto del agua. Si el agua fluye a una velocidad de 3 metros por segundo respecto de la ribera, ¿a qué velocidad se mueve el bote respecto de la ribera? Es lo mismo ejemplo anterior, solamente que ahora el bote, en vez de moverse en la misma dirección del río, que se mueve a 3 metros por segundo respecto de la ribera, ahora se mueve en dirección contraria. Son los mismos 7 metros por segundo, pero en dirección contraria. En este caso, ¿cuál va a ser la velocidad del bote observada por la persona que está en la ribera del río? Volvemos a hacer el mismo procedimiento. Dibujamos la velocidad del bote con respecto del río y a continuación la velocidad del río con respecto de la ribera. Se coloca inmediatamente a continuación la cola del segundo vector donde quedó la punta de la vectora anterior. Y ahora la suma de estos dos vectores va a ser el vector que va de la cola del primero a la punta del segundo. Por lo tanto, la velocidad del bote con respecto de la de ribera va a ser esta flechita roja, que en este caso va a ser, se podría considerar que esta velocidad que va en dirección contraria es como una velocidad negativa. Así que sería menos 7 metros por segundo más 3 metros por segundo. Así que la respuesta es menos 4 metros por segundo. El signo menos en este caso solamente denota de que el barco se está moviendo en la dirección opuesta al río. Así que la respuesta sería que la velocidad del bote respecto de alguien en la ribera es de 4 metros por segundo río arriba. Aquí donde digo río arriba, estoy dando a entender este signo menos. Veamos un tercer ejemplo, parecido al anterior. Un bote navega de ribera a ribera a una velocidad de 7 metros por segundo del agua, respecto del agua. Si el agua fluye a una velocidad de 3 metros por segundo respecto de la ribera, ¿a qué velocidad se mueve el bote respecto de la ribera? Es parecido al ejemplo anterior, solamente con la diferencia de que ahora el bote se mueve en forma perpendicular al río. Ahí está el río que se mueve a 3 metros por segundo y el bote se mueve de ribera a ribera, es decir, en forma perpendicular. De nuevo nos preguntamos la velocidad del bote con respecto de la persona en la ribera. Entonces se hace parecido al anterior, solamente que ahora voy a colocar esta rosa de los vientos para marcar un norte, un sur, un este y un oeste. Entonces, dibujo la velocidad del bote respecto del río, que es en este caso es perpendicular al río, y a continuación la velocidad del río respecto de la ribera. Y vemos que se forma un triángulo rectángulo, donde la hipotenusa corresponde a la velocidad del bote respecto de la ribera. Es el vector que va de la cola del primero a la punta del segundo. ¿Y cómo se calcula? Bueno, como esto es un triángulo rectángulo, simplemente podemos usar el teorema de Pitágoras. La hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces sumo 7 al cuadrado más 3 al cuadrado y a ese resultado le tengo que sacar la raíz cuadrada y con eso voy a obtener la velocidad del bote con respecto de la ribera. Entonces, bueno, ustedes verifíquenlo con su calculadora,
que esto sería igual a raíz de 58 y bueno, en este caso vamos a trabajar solo con calculadora. Pueden verificar que la respuesta es 7,62 metros por segundo. De manera que la respuesta es que la velocidad del bote respecto de alguien en la ribera es de 7,6 metros por segundo y la dirección es hacia el noreste. Es decir, tiene una inclinación entre el norte y el este, más o menos, ¿ya? La dirección exacta no nos vamos a preocupar nosotros ahora, porque, digamos, lo único que me interesa es que sepamos aplicar este principio de superposición de velocidades. La otra posibilidad sería de que el bote no se mueva ni paralelo ni perpendicular al río, sino que se mueva en otra dirección. Sin embargo, ese problema es mucho más complicado y ya se escapa del alcance de segundo medio y no lo vamos a trabajar. Así que vamos a trabajar con estos tres tipos de ejemplos. Que el movimiento sea del bote o el objeto en observación sea paralelo al río, sea en dirección contraria o bien perpendicular. Tercera parte, la velocidad relativa. Imaginémonos que tenemos aquí dos ciclistas que se mueven por la ciclovía y una persona que está aquí parada en la calle, digamos en la vereda en realidad. Y vamos a imaginar que ambas ciclistas se mueven de derecha a izquierda a la misma velocidad. Entonces más o menos lo que observaría esta persona que está parada en la vereda es algo más o menos así. Las ciclistas se mueven a la misma velocidad, van como juntitas, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo se vería esto desde el punto de vista de la ciclista? Vamos a decir la ciclista la que no lleva casco, ¿no? La que está atrás. Ella observaría que la otra ciclista está quieta y son el árbol y el observador de la cámara los que se mueven hacia atrás. Voy a repetir. Observa que la ciclista con casco está quieta, mientras que el árbol y el arbusto se mueven en la dirección contraria. El movimiento, de nuevo, es relativo. ¿Ya? Entonces, si las dos ciclistas se mueven a la misma velocidad, desde el punto de vista de la ciclista sin casco, la otra no se mueve. Veamos qué pasa ahora cuando las ciclistas se mueven a la misma velocidad pero en dirección contraria. Desde el punto de vista del árbol o de alguien que esté parado en la vereda, se vería más o menos así. Se mueven a la misma velocidad pero en sentido contrario y se encuentran en un punto centro. ¿Cómo se vería la misma situación pero desde el punto de vista de la ciclista, que es la que no tiene casco, la de la derecha? Ella observaría que el árbol con el arbusto se acercan, pero la ciclista con casco se acerca al doble de velocidad. Repitamos. ¿Ven? Esa es la situación que ocurre desde el punto de vista de la ciclista. Veamos otro ejemplo. Supongamos que aquí tenemos una mosca que está volando y una libélula que quiere atraparla. Desde el punto de vista de un observador estacionario, que es el que está en la cámara, vería más o menos lo siguiente. La libélula vuela al encuentro de la mosca y se encuentran ahí en algún punto. ¿Cómo se vería la misma situación pero ahora desde el punto de vista de la mosca? Desde el punto de vista de la mosca, ella se ve en reposo a sí misma y es la libélula la que se acerca en forma diagonal hacia ella. Ahora, ¿de qué viene todo esto? La velocidad relativa. Por favor, anoten esto en su cuaderno y pongan bastante atención. Sean A y B dos sistemas en movimiento respecto de un observador O, con velocidades v sub A y v sub B respectivamente. Entonces, vamos a tener el observador A y vamos a tener el observador B. Y vamos a tener un tercer observador que lo vamos a llamar O, que puede ser cualquier observador. Y vamos a decir que v sub A corresponde a la velocidad del observador A respecto del observador O, mientras que v sub B corresponde a la velocidad del observador B respecto del observador O. Ahora decimos que A se mueve con respecto de B con velocidad relativa dada por la siguiente expresión. Se anota V sub AB, como en los ejercicios anteriores, que significa la velocidad con que el observador A se mueve respecto del observador B. Esta velocidad de A respecto de B va a ser igual a la velocidad de A respecto del observador O menos la velocidad de B respecto del mismo observador O. El observador O en este caso es irrelevante, en realidad puede ser cualquier observador y esta ley se va a seguir cumpliendo igual. ¿Qué me está diciendo esta ecuación de aquí? Me está diciendo de que si un observador O verifica que dos observadores A y B se mueven de alguna forma, estos observadores también se van a observar en movimiento el uno con respecto del otro. Ese movimiento es lo que se conoce como movimiento relativo y la velocidad que viene dada por esta expresión de acá abajo se conoce como la velocidad relativa.
Para poder hacer ejemplos de esto, tenemos que primero aprender cómo se restan velocidades. Tenemos que aprender cómo se utiliza esta fórmula. Cómo se restan estas dos velocidades. Y es súper simple. Para poder restar velocidades, se colocan ambos vectores, o sea, las flechas, desde el mismo origen, partiendo las dos puntas desde el mismo punto. O sea, por ejemplo, esa sería la velocidad B y esa sería la velocidad A. Las coloco de manera que las colas de ambas coincidan, ¿no es cierto? Bien. Ahora, la resta de estos dos vectores corresponde al vector que va de la punta del segundo a la punta del primero. Pues, o sea, el segundo me refiero a este azul de acá. Así que la resta va a ser el vector que va de la punta del segundo a la punta del primero. Así que esta de aquí sería la velocidad V sub AB, o sea, la velocidad con que el observador A se mueve respecto del observador B. Así se restan los vectores. Entonces, bueno, acá hay una imagen de su libro, en la parte de abajo de la página 134, en donde se explican estas cosas que estamos conversando. Así que también los invito a leerla y complementarla con esta clase. Entonces, hagamos un ejemplo. Volvamos a las ciclistas que se mueven a la misma velocidad y en la misma dirección. Y llamemos a la ciclista de casco, la vamos a llamar la ciclista A. Y a la ciclista sin casco le vamos a llamar la ciclista B. Ambas se mueven con la misma velocidad, así que yo voy a dibujar la velocidad de la ciclista A, va a ser así, y la velocidad de la ciclista B la voy a dibujar desde el mismo origen, y como ambas se mueven a la misma velocidad, se pueden dar cuenta de que esas velocidades son iguales. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia o la resta de estos dos vectores? Es el vector que va desde la punta del segundo a la punta del primero, o sea, de la punta del azul a la punta del rojo. Pero como las puntas coinciden, debido a que ambos vectores son iguales, entonces quiere decir que en realidad la diferencia es cero. ¿Ya? La velocidad relativa es cero. Eso significa que la velocidad relativa es cero, entonces están en reposo una respecto de la otra. Eso es lo que decíamos anteriormente, de que la ciclista sin casco, la ciclista B, observa que la ciclista con casco no se mueve. Siempre está ahí en el mismo lugar. Y son los árboles los que se mueven en dirección contraria. Ahora hagamos el ejemplo contrario, que es cuando la ciclista lleva la misma velocidad, pero en dirección opuesta. ¿Ya? Entonces dibujamos la velocidad de la ciclista B, que es en esa dirección, y la velocidad de la ciclista A es igual, pero en dirección opuesta. Entonces, la diferencia de estas dos va a ser el vector que va desde la punta del segundo a la punta del primero, o sea, más o menos sería ese vector. Esa sería la velocidad relativa, que ustedes se pueden dar cuenta que es igual a en la misma dirección que la velocidad A, pero tiene el doble de tamaño. Por lo tanto, vamos a decir que la velocidad de la ciclista A respecto de la ciclista B es igual al doble de la velocidad de la ciclista A vista por el observador estacionario en la Tierra. Así que la ciclista B observa que la ciclista A se acerca con el doble de velocidad. Sí, mamá. Que era lo mismo que habíamos observado en la animación anterior. Ahora veamos el ejemplo 6. Una mosca vuela a 4 metros por segundo hacia el este y una libélula vuela a 3 metros por segundo hacia el norte. ¿A qué velocidad se mueve la libélula respecto de la mosca? Entonces ahí está la mosca que se mueve hacia el este a 4 metros por segundo, y ahí está la libélula que se mueve hacia el norte a 3 metros por segundo. Entonces la velocidad relativa de estas dos se calcula de la siguiente forma. Dibujamos la velocidad de la libélula y desde el mismo origen dibujamos la velocidad de la mosca, las dos partiendo desde el mismo punto. Y luego la diferencia de estas dos va a ser la velocidad, va a ser el vector que va desde la punta del segundo a la punta del primero, o sea, va a ser esa hipotenusa. Y se calcula igual que en el ejemplo 3, utilizando el teorema de Pitágoras. Así que la velocidad relativa va a ser la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Ustedes pueden verificar que esto es 25 equivale a 5 metros por segundo. Por lo tanto, la respuesta es que la libélula ve a la mosca acercarse a una velocidad de 5 metros por segundo hacia el noroeste. Bueno, en realidad me acabo de dar cuenta que me equivoqué, porque en realidad no es la libélula la que ve a la mosca acercarse, sino la mosca la que ve a la libélula acercarse. Pero bueno, el punto es que esa es la forma de calcular, ¿ya? Cuando son perpendiculares se utiliza el teorema de Pitágoras. Bueno, estos son el tipo de ejercicios que tienen que aprender a resolver. Por favor, traten de repetirlos en su cuaderno sin mirar el video para ver si entendieron. Y luego traten de hacer la guía. Y si tienen alguna duda, pues ya saben que me pueden contactar en la plataforma o en el correo. Yo voy a estar tratando de responder sus dudas. Sin embargo, antes de terminar la clase quisiera hablar de otra cosita. Dijimos que Galileo Galilei es el padre de la relatividad, y eso es correcto.
Entonces, ¿qué tiene que ver Albert Einstein con la relatividad? Porque efectivamente nosotros siempre asociamos a Einstein a la relatividad. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Efectivamente, Albert Einstein hizo un gran aporte en la relatividad y lo vamos a pasar a ver a continuación. En el año 1905, Albert Einstein observó un pequeño problema que existía con el principio de relatividad de Galileo. Galileo decía que si yo tengo dos observadores en movimiento relativo uno respecto del otro, por ejemplo este vaquero que está arriba del tren y este vaquero que está parado en el suelo, una bala que es disparada desde el tren, que se mueve a velocidad v respecto del tren, va a ser observada por el vaquero que está en el suelo, que se mueve a una velocidad v sub a, que es igual a la suma de la velocidad de la bala respecto del tren más la velocidad del tren respecto de la bala. Simplemente se suman las velocidades, nada más. Y ese es el principio de superposición de velocidad o composición de velocidad de Galileo. Y es en este punto, en esta fórmula o en esta ecuación, en donde Albert Einstein encontró un problema, no cuando se trata de una bala, sino cuando se trata de la luz. Imaginemos que ahora en vez de un vaquero tenemos un marciano que tiene su pistola láser. Y tenemos otro marciano que va en su nave espacial que también tiene su pistola láser. Y ahora ambos van a disparar un láser, un haz de luz. Y lo que vamos a observar es que en ambos casos el láser se mueve a la misma velocidad, independientemente del movimiento de la nave. Voy a repetir. Ustedes pueden observar que los dos láser llegan al mismo tiempo, independientemente de si la nave se está moviendo o está en reposo. La velocidad del láser va a ser la misma para los dos marcianos independientemente del estado de movimiento de la nave. Ambos láser van a ir a la misma velocidad. Esta velocidad, que son aproximadamente 299.792.458 metros por segundo, o aproximadamente casi 300 millones de metros por segundo. 300 millones de metros por segundo, que es la velocidad de la luz. Lo importante es que la velocidad de la luz va a ser la misma para todos los observadores independientes de su estado de movimiento. Es decir, la velocidad de la luz no satisface este principio de superposición de Galileo. Eso se dio cuenta Albert Einstein, 300 años después de Galileo. Probablemente si Galileo hubiera vivido en esa época, él también se habría dado cuenta. Pero fue Albert Einstein el que lo descubrió mucho tiempo después. Esto obligó a Albert Einstein a reformular todo el principio de relatividad, con consecuencias realmente inesperadas, tales como que el tiempo resulta ser relativo. Es decir, el reloj no corre igual para el marcianito que está en la nave que para el marcianito que está en el suelo. No voy a entrar en este tema de la relatividad de Einstein porque es un tema bastante avanzado, pero sí quería mencionar de que en realidad el principio de relatividad no se lo debemos a Einstein, sino a Galileo, y a Albert Einstein lo que le debemos en realidad es que él corrigió este principio de relatividad para incluir a la luz también en él. Ese básicamente es el aporte de Albert Einstein. ¿Por qué les cuento esto? Porque en realidad la relatividad de Galileo, en principio, sí, en fundamento, en concepto, está muy buena. Pero esta fórmula que está aquí tachada con rojo, en realidad no es del todo correcta. Entonces, cuando ustedes estén más grandes, estén quizás en la universidad o en algún instituto y les enseñen que la relatividad de Galileo no es correcta, y les digan que ustedes le enseñaron mal, usted le va a decir, no profesor, a mí no me enseñaron mal, a mí me enseñaron bien. Porque a mí me dijeron desde un principio que la fórmula de Galileo no es del todo correcta. Entonces, la fórmula que tenemos aquí, que está tachada, va a ser válida solamente para objetos que se mueven muy lento comparado con la velocidad de la luz. Pero partículas que se mueven muy rápido, como por ejemplo los protones que se encuentran en el gran acelerador de partículas que se encuentra en Europa, se mueven a velocidades muy altas, cercanas a la velocidad de la luz, ahí ya no se cumple esta fórmula que está acá. Pero insisto, no vamos a ver eso porque es demasiado avanzado. Ahora solamente nos vamos a enfocar en los ejercicios que vimos anteriormente y en la guía que está adjunta en la plataforma. Chiquillos, les agradezco mucho su atención y también les agradezco mucho su disposición a hacer sus tareas. Y bueno, les reitero que yo estoy aquí a su disposición también y atento a cualquier duda que ustedes tengan. Muchas gracias, chiquillos, cuídense harto y que estén muy bien. ¡Chao!